3, 4, 5. Bien, buenos días. Nos encontramos el día de hoy en el área de telecapacitación para tratar sobre un tema muy importante con uno de nuestros profesionales muy reconocidos en nuestra institución, que es el Hospital 22 Tarapoto, ¿no? El tema que vamos a tratar, y seguimos nosotros tratando temas por la prevención en la lucha contra el VIH, ¿no? Nosotros tenemos la presencia de nuestro querido amigo, ¿no? Para tratar el tema de nutrición. Paso contigo. Perfecto. Muchísimas gracias, psicóloga Marlene. De verdad estoy muy contento, en primer lugar, de agradecerle a Dios por este día de vida. Y bueno, pues felicitar a todo el comité organizador, que estos eventos del hospital, pues un poco que ayuda en el tema de la orientación hacia los pacientes en distintas enfermedades. Pues ahora nos toca ya ver un tema importante, pues conmemorarse también el Día Mundial de la lucha contra el VIH, el SIDA, que ojalá que aquí en el tiempo se vean ya los resultados reflejados en cuanto a ver la cura de esta enfermedad, que es lo que obviamente todo personal de salud espera. En mi campo, lo que concierne ya el tema de nutrición, ¿cierto? Hablar sobre el tema alimentario en este tipo de pacientes con VIH, pues cumple un rol y un papel importantísimo. Y no solamente en el VIH, sino en las distintas patologías que nosotros conocemos en el medio. Siempre la alimentación es primordial para la recuperación de cualquier enfermedad. Así es, ¿no? Entonces, lo que ya venimos tratando anteriormente, temas como lo que es la parte clínica, y el día de ayer fue un tema también importante, que es la salud mental de los pacientes con VIH. Sí, Enrique, entonces tenemos acá la presencia de nuestro licenciado de nutrición, magíster, también nuestro amigo, ¿no? Enrique Farro Gamboa, quien nos vaya a disertar su tema sobre lo que hemos... ¿Cuál es el tema exacto, Enrique? Alimentación en pacientes con VIH, básicamente en el tratamiento de la prevención, ¿no? De esta Justamente yo siempre digo, de que la nutrición, la salud mental y la parte física tienen que ir de la mano para poder tener la recuperación de nuestros pacientes. Exactamente. Te dejo entonces todo el set, Enrique, para que tú puedas discernir el tema. Muchas gracias, María. Bien, entonces ya hoy día vamos a tratar este punto tan importante que tiene que ver mucho con la alimentación y el apoyo, soporte nutricional que debe tener este paciente con VIH. Básicamente, primero, para poder orientarnos en qué es lo que debemos de hacer primero, es modular los tiempos de comida. Y si yo cuando hablo de modular los tiempos de comida, tengo que hablar de horarios, tengo que hablar de momentos en el cual el cuerpo debería de tolerar cada una de nuestras comidas. Y seguramente todo esto va a influenciar para que cuando una persona deja de comer alguna de estas comidas, va a tener algún tipo de consecuencias. Por ejemplo, vamos a hablar acerca primero del desayuno. El desayuno, en la parte metabólica de nuestro organismo, va a empezar desde las 6 de la mañana y va a tener un tiempo que hasta las 8 de la mañana tú tienes que darle algo de comer. Ya vamos a mencionar algunos tips que nos van a ayudar a reflejar cuál importante es la alimentación justamente en el desayuno y qué es lo que debería de hacer. La media mañana a partir de las 10 hasta las 11, el almuerzo de 1 a 2 de la tarde, la media tarde de 4 a 5, y la cena de 7 a 8 de la noche. En estos tiempos es cuando nosotros ya deberíamos de ingerir alimentos. Ese es el tiempo adecuado. Ahora, la pregunta que seguramente muchos están haciendo ahí y que de repente lo escucharon, ¿no? El decir, ¿qué pasaría si yo dejo de comer alguna de estas comidas o simplemente me salteo en el tiempo? Obviamente nos va a pasar o nos va a ocurrir
momentos muy, pero muy peligrosos en nuestra salud. ¿Y cuáles son esos momentos que de repente peligrosos o qué sucedería? Por ejemplo, en el desayuno, entre las 6 de la mañana y las 8, ¿cierto? Y si yo me levanto a las 9 o 10 de la mañana y desayuno en esa hora, las calorías del desayuno, ¿cierto? Las calorías del desayuno, pasándola a la media mañana, van a sobrepasar por lo menos 300 o 400 calorías más. La media mañana solamente necesita entre 100 a 150 kilocalorías. Perfecto. Un desayuno mínimo sobrepasa las 300 o 350 calorías. Eso para mí va a ser un problema, porque lo que va a hacer el organismo es simplemente sumar la cantidad de calorías en la media mañana, ya no serían 150, sino serían más las 150 o 200 calorías más que va a consumir en el desayuno, y eso puede dañar rotundamente la salud de la persona con distintas enfermedades. Una de las primeras enfermedades que podría ocurrir, gastritis, úlcera, hígado graso, colesterol. Entonces, si es un paciente seropositivo, un paciente con alguna enfermedad viral o una enfermedad venérea, una enfermedad como la del VIH, pues tiene que consumir en los horarios que está estipulado acá. Y esto, por favor, grábenselo, porque estos horarios son indispensables. Por ejemplo, en el desayuno, ¿qué se podría consumir en un desayuno saludable? Y ustedes se van a dar cuenta que no voy a mencionar a dos que aquí en la región de San Martín se consume bastante. Desayuno saludable, leche, que tiene que ser sin lactosa, ya vamos a hablar por qué la lactosa la tenemos que quitar en este tipo de pacientes. Leche sin lactosa, avena, la quinoa, la kiwicha, la maca, el yogur sin lactosa, ¿no? Inclusive la soya, pero la soya preparada en casa, no la soya comprada en tarro, porque eso tiene mucha tartracina y se ha comprobado que también eso puede ocasionar serios daños para nuestra salud, ¿sí? Incluyendo los jugos de fruta. Entonces, acuérdense que un desayuno saludable solamente es leche, avena, quinoa, kiwicha, maca, yogur, soya, incluyendo los jugos de fruta, y no he mencionado lo que San Martín produce. San Martín produce bastante café, ¿cierto? Produce el té también, los té filtrantes, que ahora es muy comercial en vez de encontrar en cualquier tienda los té filtrantes. La cafeína y la teína lo que hace es, como antioxidante, disminuir la presencia de vitamina C y disminuir la presencia de vitamina D. Les voy a poner un claro ejemplo. Si yo en el desayuno tomo café y en la media mañana consumo una fruta, lo que voy a hacer de ahí es que esa cafeína lo captó a la vitamina C de la media mañana, lo mata, mejor dicho así, vamos a hablar con términos muy directos, lo acaba, lo mata, lo desintegra, haciendo que la vitamina C no se absorbe en nuestro cuerpo. Y cada personal de salud sabe que la vitamina C ayuda en la absorción del hierro. Y cuando no hay absorción del hierro en nuestro cuerpo, ¿cuál es la enfermedad más común que puede entrar? La anemia. Y ustedes saben que San Martín ya ocupa casi uno de los primeros lugares en todo el Perú como región en caso de anemia. Bueno, siquiera ahí ocupamos algunos lugares, ¿no? Y eso que tenemos, a modo de broma, a modo de un poco saliendo de la rutina de la seriedad, les digo así, San Martín ya ocupa uno de los primeros lugares en el tema de anemia. Y no porque falte comida. Lo que sucede es que aquí la gente es muy cafetera. Demasiado café consume. Peor, en pacientes seropositivos que consuman demasiado café, pues van a tener serios problemas de su salud, porque eso va a sumar otras enfermedades más, como es la anemia. Y lo que nosotros queremos en este tipo de pacientes es justamente que su sistema inmunológico mejore, ¿cierto? Y lleven una calidad de vida muy buena, y ellos pueden vivir tranquilamente como nosotros, ¿cierto? Llevando siempre un tratamiento adecuado, con una comida adecuada. La media mañana solamente debería ser frutas, verduras, yogur. Los almuerzos, puede ser el arroz, puede ser la papa, sí, puede ser cualquiera de los dos. El camote también incluye, la yuca también. Puede ir acompañado de un producto cárnico, podría ser huevo, pescado, gallina, pollito, que podría ser un alimento muy bueno. Las vísceras son usadas también en este tipo de pacientes por el nivel proteico, claro que sí, lo podríamos usar tranquilamente, pero siempre teniendo en cuenta la cantidad de grasa que nos podría proporcionar en cuanto a las vísceras.
La media tarde, al igual que la media mañana, fruta, verduras, yogur, y la cena, siempre los calditos, las sopitas, que son recomendables, sí, en el horario máximo de 8 de la noche. ¿Qué pasaría si a las 10, 11 de la noche tienes hambre? Porque normalmente ahora con los cuadros de ansiedad, con los cuadros de estrés, se levantan mucho a las 10, 11 o no duermen, ¿no? Tienen problemas para dormir, el insomnio, ¿sí? Lo que hacen justamente esas personas es comer a las 10, 11 de la noche. Y a veces si son comidas muy fuertes, si la digestión terminó a las 8, es un problema. Entonces, ¿qué cosa hay que darle en esa hora? Alimentos predigeridos. ¿Cuáles son los alimentos predigeridos? El yogur sería una muy buena opción en ese rato. No, estamos hablando después de las 8, ¿cierto? Cuando ya el hambre nos quiera atacar. Un yogur sin lactosa, por ejemplo, en este caso de los pacientes seropositivos, es muy bueno darle. ¿Podría incluir algo integral? Claro, una galletita integral, una tostada integral no te va a hacer daño porque la fibra ayuda a mejorar el proceso digestivo. Lo que sí no le recomiendo es darle comidas fuertes, como son el caso de hamburguesas, carnes, arroz, porque como no hay digestión, al día siguiente los procesos de indigestión la van a tener. Entonces hay que tener mucho cuidado, sí, en que debamos de cumplir. Miren que no me salteo todavía la otra diapositiva, que tan importante es manejar nuestros horarios de comidita. Bien, entonces, en cuanto ya a los estilos de vida, a manejar dietas equilibradas, a manejar dietas que tengan todo el nutriente adecuado, ¿cierto? Cuando hablamos de equilibrada, tiene que tener pues los macro y los micronutrientes dentro de las cantidades adecuadas. ¿Cuáles son los macronutrientes que lo deberíamos usar todos los días en nuestra dieta y en gran cantidad? Carbohidratos, los productos proteicos, ¿sí? Carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? O sea, el tema de las grasas. Hay que tener bastante cuidado en eso y el tema de las vitaminas y minerales que son recomendados en esta dieta. Los pacientes normalmente seropositivos, los pacientes con VIH, deberían de tener calorías entre 2.000 y que pueden sobrepasar las 2.500 calorías dependiendo del requerimiento del paciente. Son pacientes muy delgados, aumento calorías. Son pacientes que quiero mantener su estilo de vida, mantener el mismo peso, dieta de 2.000 es suficiente. 2.000, 2.200 podría darle para obviamente mejorar su estado y calidad de vida. La siguiente, por favor. En el tema de los carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos? Son productos, son elementos que nos van a proporcionar una energía enorme, ¿cierto? Pueden ser simples o pueden ser complejos. Cuando hablo de un carbohidrato simple, me estoy refiriendo a los chocolates, las golosinas, los chisitos, las gaseosas. Sí, son carbohidratos que nos van a ocasionar mucho daño en nuestra salud. Cuando hablamos de un carbohidrato complejo, ya estoy hablando de las fibras, los pancitos, ¿no? La papa, la yuca, el camote, que lo podríamos usar, la sachapapa, como un carbohidrato que no nos va a perjudicar si es que lo consumimos en las cantidades adecuadas. En el tema de las frutas y verduras, obviamente cada uno de ellos aporta también una cantidad mínima, pero mayormente están en los productos de cereales, ¿ya? Y ahí los vamos a encontrar en gran cantidad a estos carbohidratos complejos, que son muy buenos que lo podamos consumir. En cuanto a proteína, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque la proteína como que se está manoseando mucho, se está utilizando mucha la proteína para formar masa muscular, para sentirse bien. Existen inclusive algunos gimnasios donde la proteína la están utilizando de una manera sin control profesional de un personal de salud, ¿sí? Sin control. Entonces aquí yo quiero hacer un pequeño énfasis en personal de salud que conocemos sobre el uso adecuado de la proteína, no acabarla, no maltratarla, no utilizarla como un elemento básico en la formación de músculo. Lo podemos hacer siempre y cuando lleves un control con un profesional en el tema de la salud. La proteína es importante para regenerar músculo, para regenerar tejidos. Es muy importante. La proteína construye el músculo, con lo que se ayuda a mantener siempre el peso del paciente. Es muy bueno para eso. Ojo que los productos que contengan mayor cantidad de proteínas, lo tenemos al huevo como uno de los nutrientes mejores que hay y de alto valor biológico y que lo podemos utilizar.
¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la utilización del huevito? Que si yo quiero mantener una proteína adecuada, utilizando el huevo como comida principal, vamos a decir, en el nivel proteico, son máximo 3 unidades de huevito durante todo el día. Y ustedes dirán, ¿y el huevo es bueno consumirlo con toda la yema? A la yema del huevo no le tengan miedo. La yema del huevo no es grasa. Sí, mucho al huevo lo han satanizado tanto y han dicho que comer la yema del huevo, pues pacientes que son obesos, pacientes con sobrepeso, no lo pueden consumir. Ese es totalmente falso y ha sido desmentido. La gallina no pone huevos no para que nosotros lo comamos, pone huevitos para que obviamente críe su propio pollito. Y lo que está en la parte de la yema no es más que el núcleo de un ser vivo. Que tenga mucha energía, la tiene. Y en eso no tenemos por qué darle vuelta. Lo que tiene básicamente la yema de huevo no es más que colina, un aminoácido tan esencial para nuestro cuerpo y que va a evitar caída de cabello, protege la vista y protege la piel, igual que el colágeno. El colágeno son aminoácidos también y tiene casi la misma función. Pero cuando se convierte en grasa, cuando es malo, cuando no lo debemos de consumir, cuando tú lo fríes. Acuérdese que el núcleo del huevo, que es la yema, cuando tú lo llevas a la sartén y lo fríes con aceite, que también tiene un nivel energético tan alto, compiten entre los dos, luchan para destruirse. Al final terminan destruyéndose los dos, convirtiéndose en una grasa saturada no apta para el consumo humano. Y eso sí puede ocasionar serios daños para nuestra salud. Entonces, ¿cuál es lo recomendable o qué es lo recomendable en este tipo de pacientes? Y en todos, consumir huevitos sancochados máximo hasta 3 unidades durante todo el día. Eso es lo recomendable. En cuestión de carnes, las carnes rojas son buenas. Sí, son buenas. En este tipo de pacientes seropositivos lo pueden consumir por lo menos 1 o 2 veces durante la semana. El pollito, si es de chácara, es mucho mejor que un pollo de granja. Acuérdense de la cantidad de hormonas. Eso también puede, de alguna manera, alterar el proceso metabólico de la persona seropositivo. Los pescados de nuestra zona, aprovechemos los pescados que nos da nuestra región. Es importante que de la zona donde tú vivas, en la zona donde tú estés, consume los pescados de esa zona porque son pescaditos mucho más frescos. No estoy diciendo con esto que los pescaditos de la costa no son aptas para el consumo humano. Lo que sucede es que en el medio de transporte traídos hasta esta zona han tenido por lo menos 2 o 3 días de transporte en el container, en el preparado para poderlos traer. Inclusive acá en el deshielo, ¿sí? Lo que se hace es pérdida de nutrientes y acumulación de sodio. Y acuérdense que nuestro riñón tiene un nivel de sodio alto, que ya no necesita darle más, ¿cierto? Entonces hay que tener bastante cuidado en cuanto a la cantidad de sodio que le vamos a dar a nuestro cuerpo si el pescado es de la costa. Pero si por ahí quieres darte un gustito, siquiera una vez cada 15 días o una vez semanalmente, lo puedes hacer. Trata de aprovechar siempre los pescaditos de nuestra zona. En eso hay que tener bastante énfasis para poder, obviamente, consumir alimentos frescos y que nos van a aportar la proteína adecuada para mejorar el tema del músculo en este tipo de pacientes. En cuanto a lípidos, ¿sí? En cuanto a lípidos, además también de ser una gran cantidad de reserva de energía, de darnos mucha energía, ¿no? Actúan también como un medio de transporte de las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son esas vitaminas liposolubles? Tenemos a la vitamina A, D, E y la vitamina K. Estas también fabrican las membranas de la célula y de muchas hormonas. ¿Dónde encontramos los lípidos? Lo encontramos en la mantequilla, las carnes, la nata, los quesos, los embutidos. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis también acá, ¿cierto? Tratar siempre, si vamos a consumir la leche como un alimento también rico en grasa, que sea una leche que no tenga lactosa. La lactosa es un carbohidrato, ojo. Los carbohidratos en exceso también se acumulan en nuestro cuerpo, transformándose en azúcares, y al final el azúcar se transforma en grasa. Hay que tener bastante cuidado en eso, porque los almacenes de azúcares en el cuerpo terminan convirtiéndose en grasa en nuestro cuerpo.
Y en cuanto a los embutidos, que son un nivel alto de energía, de grasas, ¿sí? Hay que consumirlas siempre con un poco más de cocción. No utilizarlos en el medio que tú lo compras. ¿Sí? Los alimentos precocidos también nos pueden ocasionar serios daños como lo son los alimentos ahumados, ¿no? La Escherichia coli es muy común que la podamos nosotros obtener, ¿sí? Si es que consumimos un alimento que es precocido. La siguiente, por favor. ¿Cuándo se debe comer? ¿Sí? Ya hemos hablado de que debería de tener las 3 comidas principales, ¿cierto? Y podría adicionarle 2 colaciones más, una media mañana y una media tarde. Quiero que se grabe bien, por favor, que la media mañana y la media tarde no deben ser comidas fuertes. Estamos hablando de frutas, verduras, yogur. No estoy hablando de tacacho, cecina, chorizo, que es lo que normalmente se hace y los niveles energéticos son tan altos que de alguna manera pues, pueden ocasionar serios daños en la salud. Y lo que más común se ve justamente en este tipo de pacientes que entre la media mañana y media tarde consumen alimentos tan fuertes, colesterol, triglicéridos, el famoso LDL en su alteración, mayores a 100, 120, y que eso puede inclusive ocasionar problemas de infartos o paros cardíacos, infartos al miocardio, que también es muy común ver en este tipo de pacientes. Entonces, es recomendable que la media mañana y la media tarde sean frutas, verduras, yogur. Acuérdense de eso y obviamente la actividad física que es también indispensable juntamente con el agua. La siguiente, por favor. ¿Qué se debe comer? La dieta, ya hemos dicho, tiene que ser equilibrada. La leche tiene que ser sin lactosa. En cuestión de carnes, tratar de consumir siempre las carnes frescas, frutas, verduras, el pan, las grasas y obviamente los azúcares también en cantidades adecuadas. Acuérdense de esto. Cuando ustedes vayan a un lugar a comprar un producto X, cualquier producto, siempre tiene que tener una información nutricional. Siempre la información nutricional a nosotros nos debe de guiar en qué tipo de alimentos es el que nosotros vamos a consumir. Si ustedes ven alimentos trans, son alimentos que han sido transgénicamente modificados o que ha alterado genéticamente al producto, volviéndolo cancerígeno. ¿Qué puede alterar? Color, olor, sabor y textura. Por ejemplo, el azúcar blanca no es un azúcar apta para el consumo humano. Porque ese azúcar tuvo que haber sido primero rubia, después tuvo que haber sido blanca. Por un proceso químico, simplemente el azúcar cambió de color, cambió de olor, cambió de sabor y cambió de textura. Les pongo un ejemplo a modo de experimento. Usted sabe que San Martín hace demasiado calor. Coloquen en un lugar donde el sol está directamente en ese espacio, coloquen un puñado de azúcar rubia y en el otro lado coloquen un puñado de azúcar blanca. Y ustedes se van a ver cuál de las dos en el menor tiempo se desintegra. Y se van a dar cuenta que el azúcar blanca es el azúcar que se va a volver tipo líquida. ¿Por qué? Porque es un azúcar transgénica, es un azúcar que no dura más en el tiempo. Inclusive hasta las fechas de vencimiento que tiene el azúcar blanca con el azúcar rubia, entre la fecha de producción y la fecha de caducación del producto, el azúcar rubia tiene más tiempo en el mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un azúcar que es mucho más apta para el consumo humano. Sí, claro que lo tenemos que usar siempre en cantidades adecuadas, mientras que el azúcar blanca, que también lo deberemos de usar en cantidades adecuadas, se desintegra en menos tiempo. Así es que si a mí me dicen cuál es el azúcar mejor o apta para el consumo humano, es el azúcar rubia. ¿Cierto? En cuestión de grasas, cuando ustedes vean en la información nutricional, y esto va para todos los pacientes, ¿sí? Cero positivos, lean que diga grasas saturadas 0. Si dice grasas saturadas, un porcentaje adecuado, ¿sí? Tiene una grasa de origen animal y eso de alguna manera puede alterar alguna dislipidemia en el organismo, ¿sí? Los panes que sean integrales. Y en cuestión de verduras, todas las verduritas de preferencia, yo siempre recomiendo en mi consultorio cuando llega el paciente, les digo, señores, utilicen las verduras cocidas, sancochadas, pasaditas por agüita caliente o al vapor. Y muchos me dicen, pero eso no se pierde, el nutriente cuando tú lo llevas al calor. Yo no les tengo por qué negar
No lo tengo por qué decir que es mentira, se pierde. Pero a veces yo prefiero sacrificar algo de nutrientes de esa verdura y no llevarme la verdura cruda, porque ustedes saben que el agricultor, por, entre comillas, brindarnos un buen alimento, ingresa insecticidas, fungicidas y herbicidas, venenos, abono foliar a su terreno de cultivo, y eso lo llevamos a nuestra mesa del hogar cruda. Es por eso que ahora se ha visto que en personas jóvenes, sí, en personas jóvenes, Marlene, hemos visto que hay presencia de cánceres, jovencitas, ¿no? De 15, 16 años que ya comienzan a tener cáncer de mama, que inclusive, entre comillas, en casa comían bien, que comían a sus horas, pero estaban consumiendo las verduras crudas. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado y mejorar en el tema de la utilización. Es por eso que nosotros siempre recomendamos que la orientación en el tema nutricional en los hospitales debería de ser prioridad en todo tipo de enfermedad, sea en pacientes hospitalizados o pacientes ambulatorios. Sí, deberíamos de manejar eso. Es por eso que ahora que ya se están dando, creo ya los consultorios, que se van a aperturar nuevamente y que vamos a volver a esto, el consultorio de nutrición tiene que ser también una pieza fundamental, al igual que todos, para poder orientar, para poder dar facilidad al paciente en cuanto al uso de los alimentos. La siguiente, por favor. Hablábamos de la leche y ahí les estoy presentando esa lechecita que sí es apta para el consumo humano, que es la leche sin lactosa. No es la misma que del tarro rojo, que no tiene grasa. Ojo, la lactosa es un carbohidrato que no la tenemos que usar mucho en nuestra dieta, ¿sí? Entonces la leche que debería de usar es la leche sin lactosa, ¿sí? Y deberíamos de incluir siempre en la comida de los pacientes seropositivos, por la cantidad de medicamentos que utilizan, ¿cierto? Durante su tratamiento, ellos deberían de tener, ¿sí?, un tracto gastrointestinal protegido para que no les altere nada. Y por lo tanto, la leche tendría que ser sin lactosa. Siguiente, por favor. En cuestión de carnes, pescado y embutidos, ¿son ricos en proteínas? Claro que sí, indispensables para la vida. Estamos muy claros en eso, que son indispensables, pero toda comida siempre la tenemos que consumir en cantidades adecuadas. Nos aportan hierro, vitamina B y también lípidos. La cantidad adecuada de proteínas de este tipo de carnecitas, de 200 a 250 gramos al día. Estamos hablando más o menos que una porción, por ejemplo, de pescado es igual a consumir 2 huevitos. Entonces, si no encuentro pescado, me como 2 huevos. Y si me quiero comer 3, es la cantidad que mi cuerpo requiere durante todo un día. Ojo, en eso hay que tener bastante cuidado. Siempre llevar orientación. La alimentación es fácil. Si no, es como un rompecabezas que lo único que tienes que hacer es armar bien sus fichas para que obviamente tengas un estilo de vida adecuado. La siguiente, por favor. En cuestión de frutas y verduras, son ricas en minerales, vitamina C y azúcares. Inclusive, hay muchas frutas y verduras que el nivel de zinc es muy alto. Y ahora en tema de pandemia, el zinc lo deberíamos de usar más para un poco mejorar el tema del estrés y de la ansiedad, ¿no? También aportan fibras necesarias para el buen funcionamiento del intestino, evitar cuadros de estreñimiento, y se deben comer por lo menos unas 3 porciones al día, ¿no?, de frutitas de cada una de ellas. Es importante que el desayuno debería incluirse alguna fruta, el almuerzo igual y la cena igual. Ahora, ¿en qué momento debería de usar? Puede ser antes o después de la comida. Siempre no incluir dentro de él, porque de alguna manera puede alterar el proceso digestivo. O lo comes antes o lo comes después, pero siempre debería de incluir una fruta. La siguiente, por favor. En cuestión de cereales, las leguminosas, las lentejas, los garbanzos, las habas, ¿no?, son muy buenas también, fuente de energía y también de fibra. Combinarlas de una forma que la puedes comer en varias raciones durante todo el día. Cuestión de arroz, pasta, tortillas, cereales, siempre, como ustedes lo ven ahí en el dibujito, en cantidades medidas, ¿no?, cantidades adecuadas. Siguiente, por favor. El agua es indispensable. ¿Cuánta gente no toma mucho líquido? La cantidad de agua que debería de consumir, por ejemplo, los pacientes seropositivos, ¿sí? Estamos hablando de 8 vasos como mínimo y puede tomarse hasta 10. Si lo quieres medir en mililitros,
2 litros a 2 litros y medio de agua durante todo el día. ¿Puede variar? Claro que sí. En aumentar, puede variar. ¿En qué sentido? Si la cantidad de medicamentos que utilizan como tratamiento para este tipo de pacientes, ¿sí?, puede de repente provocar algún cuadro diarreico. Si es que lo presentase el paciente, el nivel del agua debería de aumentar. Estamos hablando de 3 litros para arriba. ¿Para qué? Para evitar justamente deshidrataciones o descompensación por líquido. Entonces es importante que el agua lo deberían de consumir, pero ojo, si yo quiero mejorar el proceso de la hidratación, quiero mantener órganos saludables en mi cuerpo, yo les doy una clave. Utilizar la cáscara de la piña con la linaza es muy buena. No sé si ustedes recuerdan, creo que fue el año pasado o antes de la pandemia, salió un comunicado que la cáscara de la piña no la podemos usar porque dicen que viene rodeado de insecticidas, fungicidas. Y eso creo que el Hospital Neoplásica que fue la que sacó ese comunicado. El Colegio de Nutricionistas lo desmintió, ¿no? Dijo que eso no era verdad, porque acuérdense que en las verduras, cuando le hice el ejemplo, si yo consumo un elemento crudo del campo, del cultivo, estoy llevándome todos los elementos fosforados. A la cáscara de la piña yo no me la como en cruda. Entonces yo tengo que someterla a un proceso de cocción. Y siempre la temperatura en proceso de cocción puede elevar los 80 grados, inclusive llega a 100 si es que hierve bien, a más de 20 minutos. Entonces yo sacrifiqué todos los elementos fosforados y por lo tanto ya no hay miedo que lo podamos consumir a la cáscara de la piña en ese sentido. Entonces podemos hacerlo. Y si yo lo acompaño con linaza, sería genial. Y si le quiero poner malva, sería muy bueno todavía y le voy mejorando su calidad de vida, en este caso del riñón, y me estoy hidratando muy bien. Lo puedo hacer siquiera unas 2 o 3 veces durante toda la semana. Siguiente, por favor. La buena nutrición y el mantenimiento del peso son extremadamente importantes en este tipo de pacientes con VIH, ¿no? Entonces ya vamos a ver, por ejemplo, la siguiente, por favor. En la siguiente, vamos a ver, por ejemplo, ahí algunas recomendaciones para una preparación más segura de los alimentos. Lavar bien las frutas y verduras, ¿no? Evite comer huevitos crudos. Hay que cocinar bien la carne. Evitar siempre los mariscos crudos o carnes crudas, ¿ok? O simplemente precocidos. La siguiente, por favor. Hay que lavar con frecuencia bien las manitos. Mantenga bien limpios los aparatos eléctricos en los que vas a utilizar tus alimentos, donde los vas a guardar. Siempre tratar de no mezclar un alimento crudo con un alimento cocido y a los dos colocarlos en un solo ambiente. Acuérdense de las contaminaciones cruzadas que puede haber ahí, ¿no? Hay que descongelar bien las carnes en el refrigerador para poderlas utilizar. La siguiente, por favor. Los problemas siempre nutricionales en este tipo de pacientes con VIH y que llegan a ser la fase SIDA tienen una pérdida de peso considerable, la pérdida de la masa muscular, pérdida de una masa grasa, y hay un déficit en vitaminas y nutrientes. Acuérdense que un paciente que está, digamos, bien cuidado, bien nutrido, con sus medicamentos a tiempo, con una buena nutrición, un buen soporte nutricional, difícil puede hacer la fase SIDA. Inclusive yo conozco muchos pacientes que son cero positivos y que tranquilamente trabajan, ni siquiera tienen algún tipo de síntomas, ¿no? Todo está en que tienen que llevar, obviamente, un estilo de vida mucho más saludable. ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? Las causas de la disminución de la ingesta, la gran mayoría, náuseas, dificultades en la masticación, problemas neurológicos, influyen mucho los problemas económicos. En algunos pacientes tienen una pérdida de apetito total, ¿no? En este tipo de pacientes, la famosa anorexia en este tipo de pacientes, ojo. ¿Sí? Y bueno, la parte de protección dental, que es importante también que lo puedan tener. ¿Cómo aumentar el apetito? Preparar comidas preferidas del enfermo, siempre darle lo que desea consumir, pero ojo, teniendo en cuenta lo que hemos hablado hace un momento.
cuidado, limpieza, lavado de manos, ¿no? Utilizar alimentos adecuados, comparte la comida con amigos y familiares. Ojo que esta enfermedad no se contagia por contacto, ¿no? Con otra persona, de conversar con otra persona, ¿no? No se contagia así, ¿no? Tener el tiempo suficiente para comer, no ser siempre disciplinado en los horarios. Hay una literatura, por ejemplo, que dice que la cantidad de masticaciones que uno debe tener son de 19 veces tenemos que masticar una comida. Yo sé si les preguntase a ustedes, mastican 19 veces, es imposible, ¿no? No lo hacen. Pero salió un nuevo comunicado que por lo menos dicen con 10 veces, tú ya estás salvando un poco tu vida, ¿no? En cuanto a mejorar los procesos digestivos. Entonces hay que masticar siquiera unas 10 vecesitas a nuestros alimentos. Y hay que ser muy disciplinado en el tema de los horarios. El ejercicio físico, una media hora al día, es muy bueno caminar, trotar, ¿sí? Con solamente caminar media hora al día ya estás ayudándole muchísimo a tu cuerpo. La lipoatrofia y la lipohipertrofia. En algunos pierden músculo, otros ganan, otros lo pierden más. Hay que tener bastante cuidado con este tipo de síndromes, ¿no? Pérdida de músculo, en la mayoría se da, en algunos la ganancia de masa muscular acompañado de masa grasa, también eso también hay que tener cuidado y para ello siempre hay que tener un tratamiento con un profesional especialista del área, en este caso los nutricionistas que el hospital tenemos acá y que obviamente va a ser de mucha ayuda para mejorar este tipo de enfermedad. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de la dieta y del ejercicio? La recomendación, ¿no? Se adecua a la relación de la actividad física diaria, ¿no? Al tipo de tratamiento antirretroviral que deben tener, que indique el médico. Ojo que el ejercicio físico es indispensable siempre y cuando el especialista obviamente lo diga. Puede ser que solamente camines o puede ser que vayas a un gimnasio, ¿no? Sí, yo conozco físico-culturistas que llevan su tratamiento antirretroviral, son cero positivos, y esos pacientes pues hacen su vida de lo más normal, pero están llevando siempre su tratamiento adecuado. Entonces, tú decides la calidad de vida que quieres llevar. Recuerda que la alimentación es algo de vital importancia para ayudar a tu cuerpo a luchar contra la enfermedad, así como los hábitos higiénicos y cuidados que tienes, obviamente, tú con tu cuerpo, ¿verdad? Ese es un mensaje muy bueno para poder dar salud más a tu vida. Y como dijo el lema, siguiente, por favor. Siguiente. Somos lo que comemos, cuídate mucho, ¿sí? Y bueno, el lema de nosotros que ya lo conocemos como es, hazte la prueba, ¿no? ¿Sí? Hazte la pruebita. Pon fin a las desigualdades, pon fin al SIDA, pon fin a la pandemia. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido amigo. Es una ponencia muy interesante, muy bonita, nos hemos nutrido de muchos conocimientos. Realmente dejamos de lado nuestra salud y mirar los horarios que debemos de cumplir y que muchos justificamos, donde decimos por falta de tiempo, porque tengo mucho trabajo, recarga laboral, entonces no sigo las recomendaciones que debería de tener y ahí realmente estamos perjudicando nuestra salud, ¿no? Sí, Marlene. Sí, realmente una capacitación muy buena que nos ha llamado a la reflexión a cada uno de nosotros, no solamente para pacientes con VIH, sino también nosotros tenemos pacientes con episodios depresivos, ansiedad, que la nutrición es importante, básica y vital para la recuperación de nuestros pacientes en general. Muy bien, tenemos preguntas de repente tenemos una pregunta, la señorita Gladys, activa su micrófono, por favor. Señorita Gladys, estamos... ¿Puedes activar tu micrófono para que nos puedas hacer la pregunta? Ya. Hola. 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 Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, licenciado. Qué gusto escucharlo. Licenciado, usted ha recomendado consumir pescado de la zona. Bien, son muy ricos, me encanta. Pero entre pescado de la zona y pescado de la costa, he escuchado y he visto también que el más, le diga, mejor nos favorece al cuerpo los pescados de la costa por su grasa que tiene omega.
O sea, nos hace mucho mejor al ser humano. Esa es una pregunta. Otro, sobre la yema de huevo y la lactosa que tienen varios tarros de leche, a algunas personas nos cae mal, muy pesado, nos da un poco de dolor del estómago. No siempre nos queda bien consumir la yema del huevo. Tal vez 1, pero no tanto, 3 como se quisiera. Aparte de eso, la chancaca también, entre la chancaca y la azúcar rubia, tengo conocimiento que la chancaca es mucho mejor consumirla, lógicamente, que el azúcar blanca, ¿no? Es vital. Por favor, yo quisiera que me aclare eso. Y también sobre la leche, ese Gloria que ha puesto de modelo ahí. La leche Gloria es más cara, licenciado, mucho más cara. Yo consumo, en lo personal, consumo la leche de soya enlatada. Es rica, más económica y no creo que esté haciendo mal. Lógicamente que el grano está mucho mejor comprarlo y prepararlo. Pero entre las latas, prefiero la leche de soya en lata. ¿Qué le parece a usted? Quisiera su opinión de esas preguntas. Gracias, licenciado. Gladys, a ver, me has hecho varias preguntitas y de verdad muy importantes, y vamos a ir viendo punto por punto. Si yo me encuentro en Tarapoto, yo quisiera consumir los pescados de mi zona. ¿Por qué yo digo que los pescados de la costa no deberíamos de consumirlos? No porque sean malos, y lo dije en la exposición, no son alimentos malos. Lo que sucede que en el medio de transporte, desde la pesca hasta llevarlos al container, 1 día, 2 días de transporte, 3 días para descongelar, la pérdida de nutrientes que tiene el pescadito aquí en nuestra zona es muy alta. Ahora, cuando se pierde el nutriente y se gana algunos más, como por ejemplo en el caso del sodio, ya nuestro cuerpo ya no lo debería de usar. ¿Por qué? Porque la cantidad de sodio puede de alguna manera acelerar el daño renal, 1, 2, acelerar el proceso de la hipertensión arterial, 2, y aquí en San Martín la cantidad de pacientes con problemas de hipertensión arterial son muy altas. Por lo tanto, yo no en ningún momento mencioné que los pescaditos de la costa sean malos. Es más, si yo viajo a la costa, yo prefiero comer los pescaditos de allá porque son mucho más frescos que los pescados de acá. Ese es en cuanto al pescadito. Me hablaste de los huevitos, ¿no? Claro que sí, que la yema del huevo en algunos pacientes puede provocar algún tipo de indigestión. Hay que tener en cuenta, y esto es muy, digamos, silencioso, los cuadros de gastritis, los cuadros de úlcera, siempre comienzan a aparecer o a aflorar en el cuerpo cuando el daño ya lo tienes en un grado 2 o grado 3. Entonces ya está muy avanzado. Y tú le metes un elemento energético, como es la yema del huevo, que contiene mucha energía, puede confundir el mismo cuerpo, lo confunde y puede provocarte algún tipo de alteraciones, como cuáles son algunas náuseas, algunos efectos colaterales que te pueda causar. Comer huevos durante todo el día son máximo 3. Ahora, no estoy indicando que puedes comerte los 3 huevos. Puedes comerte 1 y está dentro de lo permitido. Puedes comerte 2 si es que tú deseas. Y si quieres ponerte 3 como un medio de tratamiento por la cantidad de proteínas, lo puedes hacer de manera cocida. Ese es en eso. Ahora, en el tema de la leche, yo lo puse al tarrito de la leche Gloria porque era más conocida, pero tú puedes utilizar la leche que no tenga lactosa de la marca que uno más quiera. En eso no estamos, y quizás se fue mi error en colocar una marca de leche Gloria, ¿no? Pero uno puede utilizar la leche que más le convenga. Ahora, en el tema de la leche de soya, y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis contigo, Gladys, porque tú lo utilizas a la leche de la soya, me imagino, para como que no tiene lactosa. Perfecto, no tiene lactosa, la soya no tiene lactosa. Es más, la soya no se debería de llamar leche, porque no es ninguna leche. La soya no tiene, no es un producto lácteo, digamos así, ¿cierto? Ahora la venden en un tarrito, tiene la presencia de la leche y por lo tanto nosotros nos hemos acostumbrado a decirle leche de soya. Ahora, te voy a dar una chambita, Gladys.
En la parte del tarrito de la leche de soya que tú compras, y es obviamente más barata, me imagino que debe ser la Soy Vida, que es la que más común, la que se compra y hay en las bodeguitas, ¿sí? Mírale cuánto de azúcar tiene. La leche de soya, normalmente en tarro, tiene una presencia de azúcar considerable mínima, pero si tú la consumes todos los días, ojo que el azúcar también se acumula en nuestro cuerpo. Personas con problemas de diabetes, no es recomendable consumir la leche de soya del tarro. Ahora, yo recomiendo siempre preparar la soyita, es muy bueno, y es más, le puedo hasta ir enseñando cómo preparar la leche de soya, que no es difícil preparar la soya y tomarla como un suplemento proteico, muy bueno, es muy fácil. Miren, ustedes compran el grano, es muy fácil, compran el grano, llámese medio kilo de soya, la pones a remojar, al día siguiente vas a encontrar que se abre, ¿no? Se abre, vos sacas la pepita, solamente te quedas con el fruto, lo licúas, eso lo pones a hervir, ¿cierto? Lo pones a hervir, una vez que está hirviendo ahí, le pones su canelita, clavito de olor, si quieres lo cuelas, ¿cierto? Si quieres lo cuelas, algunos no lo cuelan, se toman solamente la parte blanquecina, que es la parte proteica de la soya, y ahí tienes leche de soya, ¿no? Es lo que comúnmente, y es un alimento que no cuesta más. Entonces, es importante, Gladys, no sé si se me está escapando alguna más de esas, pero yo creo que la leche no es que debemos de consumirla en la que ya la puse ahí, sino basta que el producto no tenga lactosa. Puede ser de la marca que uno más convenga, ¿cierto? Pero que no tenga lactosa, ¿sí? No sé si hay otra preguntita. Bien, tal vez tienes otra pregunta, Gladys. Su manito sigue todavía levantado. Sí. Referente a la chancaca, licenciado. Sí, faltaba. Sí, discúlpame, Gladys. Discúlpame. No se preocupe, licenciado. Discúlpame, Gladys. Mira, había, sí, un tema de la chancaca. Acuérdense que para obtener el azúcar rubia, yo tengo que tener como materia prima en crudo la chancaca. La chancaca es mi primer, digamos, mi primera obtención de azúcar. Claro que sí, es un azúcar mucho mejor. Acuérdense que si el azúcar rubia es más oscura, es mucho mejor que el azúcar rubia más clara. Porque tú vas al mercado y encuentras azúcar rubia que más tira para blanca, ¿no? Y hay un azúcar rubia que es muy oscura. Entonces, si a mí me ponen entre buscar cualquiera de las dos, yo me inclino por la más rubia, por la más oscura. Ese es el azúcar que debo consumir. Y el azúcar de la chancaca es un azúcar muy buena, ¿cierto? Es mucho más pura, ¿cierto? Que yo la puedo utilizar. Inclusive no tiene más químicos, y podría ser mucho más apta para el consumo humano. Ojo, que personas que tengan la diabetes, ¿cierto? No la podemos consumir en demasía porque puede ocasionar una alteración de los niveles de glucosa y alterarla, ¿cierto? Ahora existen en el medio la panela, ¿no? Que es el producto después de la chancaca. Entonces es más o menos pulverizar a la chancaca y colocarla en un tarrito, ¿no? Lo que sucede es que eso ya tiene algún tipo de preservante porque tiene una fecha de producción y una fecha de caducidad y por lo tanto para que se mantenga en el medio tiene que tener algún tipo de preservante. Entonces, volviendo a la pregunta de Gladys, consumir la chancaca es muy buena y la podemos hacer tranquilamente. No sé si Gladys, ¿está bien tu respuesta? Sí, licenciado, muchísimas gracias por varias preguntas que ha contestado, que no solamente me va a servir a mí, sino a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta, Marta. Vamos a tener varias preguntas el día de hoy. La señora Alicia Maldonado, por favor, ¿puede activar su micrófono? Muy buenos días. Primero quiero felicitar por el tema muy importante que nos están disertando. Si bien es cierto, es muy recomendable el consumo del pescado, entre el pescado de la costa y el pescado de la zona. Prefiero de la zona, no es porque no me gusta el pescado de la costa,
sino porque me cae pesado, me da vinagrera. Mientras de la costa es normal, me queda liviano cuando como y no me da molestias. Yo estoy preocupada por el motivo, ¿no? ¿Por qué el pescado de la zona que es tan rico, pero me da vinagrera? Eso es mi pregunta y felicitarles pues por la disertación. Gracias. Muy bien, oye, Berta, ¿no? Alicia, ¿no? Alicia, muy bien, Alicia. Yo de verdad creo que estos temas de nutrición no tiene un límite, porque todos los días comemos y creo que lo que nos falta es saber qué comer y en qué momento hacerlo. Eso creo que es lo importante. Mira, Alicia, en cuanto a los pescaditos, acuérdense, si somos personal de salud, hay que hacernos un chequeo por lo menos trimestral para saber cómo es que estamos con nuestro cuerpo, si estamos bien o estamos mal. Los problemas gástricos es muy común, Ahora, entre que me caiga mejor un pescado de la costa y el pescadito de acá de mi zona, que obviamente tiene mejores nutrientes y más vivos, ¿cierto? Y que lo tenga yo que consumir sin ningún tipo de temor, y que a ti, Alicia, te está cayendo mal el pescadito de nuestra zona, es muy probable, y no quisiera hacer un poquito más allá o irme un poquito más allá, deberías estar pasando por algún tipo de problema gástrico que me gustaría que te lo hagas ver, una gastritis, una úlcera, que por ahí esté silenciosamente haciéndote daño, ¿no? Haciéndote daño. Acuérdate que el pescadito de la costa aquí ya ha perdido ciertos nutrientes. Ya no lo estás consumiendo en la cantidad que deberías de consumir. Entonces, aquí lo estás consumiendo en vivo, la proteína sana, ¿no? El pescado, yo voy acá al mercado y encuentro el pescado nadando y escojo el pescadito que yo deseo y lo voy a consumir sin ningún tipo de miedo y temor. A veces lo que no sucede en lo de la costa, ¿no? El pescadito en la costa acá. Entonces, yo te recomendaría tratar de hacerte un chequeo en la parte gástrica, ¿no? Para ver si por ahí hay una gastritis que te está haciendo daño, para que puedas obviamente mejorarla, ¿no? Algún producto, y a veces lo recomiendo también de manera de repente muy frecuente, siempre con el permiso de los médicos, es utilizar la simeticona, ¿no? La simeticona en tabletas masticables, masticarse una simeticona en tableta masticable por lo menos una cada 4 horas, me ayuda a mejorar el proceso digestivo muy bien. Yo lo hago y algunas personas en mi casa nosotros lo utilizamos con frecuencia cuando algo nos cae mal o cuando ya sabemos que tenemos algún tipo de alteración gástrica, ¿no? A ver, Alicia, no sé si de repente está bien tu respuesta o... Muchas gracias, sí. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por su respuesta que me dio. Me quedo. Su recomendación más que todo, voy a tomar en cuenta. Exactamente, Alicia. Cuídate mucho. Muy bien, creo que también... Gracias, Alicia. Tenemos los chats donde dice felicitaciones, tema muy importante por Alicia Maldonado, la nutricionista Farro, nutricionista María Julia menciona no es leche la soya ni ninguna leche vegetal. Bueno, y tenemos también una pregunta que hace, ¿no, doctor? ¿Por qué cualquier comida me hace daño? Ya, miren, esa pregunta viene o tiene mucho que ver con el uso de los tiempos de comida, ¿no? Mucha gente quizás no tiene, desde ahora creo que van a mejorar sus estilos de vida con los horarios que les he puesto ahí, pero quizás antes no hemos estado llevando el orden en los tiempos de alimentación y eso ha hecho de que nuestro cuerpo ya metabólicamente no esté bien. Entonces, ya se ha comenzado a alterar, hay unas alteraciones metabólicas muy fuertes. Acuérdense que la diabetes, al igual que la anemia, ya ocupa lugares muy, muy altos aquí en San Martín. Entonces, hay que tener bastante cuidado en cuanto a la utilización de los horarios de comida. Yo creo que la pregunta que nos hace Luz, la licenciada Luz, yo te recomendaría
maneja bien los horarios de comida, aumenta tus niveles de agua, ¿no? Estamos hablando de 2 litros, 2 litros y medio, deja de consumir un poquito más de grasas, comidas chatarras afuera, ¿no? Consumir comidas saludables, aumentar el volumen de frutas y verduras en nuestra dieta, yo creo que va a mejorar muchísimo tu estilo y calidad de vida. Y obviamente te deseo todo lo mejor, licenciada Luz. Y a todos, obviamente, que están escuchando esta ponencia, espero les ayude a mejorar básicamente su calidad de vida de cada uno de ustedes. Bien, acá tenemos otra felicitación también por María Julia. Felicitaciones al licenciado nutricionista Luis Enrique Parro. Muy clara su exposición. Claro que sí, ¿no? Entonces, de ahí en adelante sí vamos a salir con los horarios exactos, más que todo para poder fortalecer nuestra salud, ¿no? Porque mucho parte de lo que ingerimos, ¿no? Por eso es que le decía el mensaje final, ¿cómo era? El mensaje, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Yo realmente me voy a ir con ese mensaje, y lo voy a poner en práctica. Aunque ya lo estoy poniendo en práctica. Estoy bajando de peso gracias a usted. Gracias. Bien, creo que ya no hay más preguntas, creo que solamente hay agradecimientos. Vamos a dar por culminada esa ponencia, una tarde muy fructífera, lleno de conocimientos y fortalecimiento para nosotros, todo el personal de salud y aquellas personas que también han estado en sintonía con telecapacitación del Hospital 22 Tara. Muchas gracias. Ah, verdad, nos estábamos olvidando del sorteo. También tenemos el día de hoy, ¿no? El sorteo que va a ser entrega nuestro magíster de nutrición para aquella persona que va a salir sorteada el día de hoy, ¿no? Siempre estamos pidiendo un numerito. A ver. ¿Qué número es ¿Del 1 al cuánto? Del 1 al 3, ¿no? ¿Cuánto? ¿Del 1 al? 15. Del 1 al 15. Ajá. Vamos a ver el número 8. El número 8. A ver, ¿quién está en el número 8? Nos va a decir quién se encuentra en el número 8. Está la licenciada Berta, si no me equivoco. A ver. Sí, la licenciada Berta. Creo que ese nombrecito ya hemos escuchado el día de ayer. Sí.